Yo fui el hombre que el Chapo eligió para reemplazarlo. No sus hijos, no sus compadres. Yo. Dámaso López Núñez, el licenciado, el único hombre en la historia del cártel de Sinaloa que llegó al poder con un título universitario en una mano y una pistola en la otra. Y sin embargo, hoy estoy aquí, cooperando con el gobierno de los Estados Unidos, con una sentencia negociada, viendo cómo mis enemigos caminan libres mientras yo cuento los días en una celda. ¿Cómo llegué hasta aquí? Con una mentira. Una sola mentira que los chapitos sembraron con cuidado, regaron con sangre ajena y cosecharon quitándome todo. Mi poder, mi familia, mi nombre. Eso es lo que voy a contarte hoy. La verdad que ningún periodista sabe, que ningún fiscal entendió del todo, que ningún corrido va a cantar, porque los que cantan corridos en Sinaloa tienen miedo de los hijos del Chapo. Pero yo ya no tengo nada que perder. Ya perdí todo. Así que escucha bien. Nací en 1966 en Culiacán, Sinaloa. Pero no en el Culiacán de las mansiones y las camionetas blindadas que sale en las noticias. Nací en el Culiacán real, el de las colonias populares donde el pavimento se acaba a 3 cuadras de tu casa y el olor a basura quemada es el perfume de tu infancia. Mi padre era empleado de gobierno, un hombre honesto que ganaba lo suficiente para que no muriéramos de hambre, pero no lo suficiente para que viviéramos con dignidad. Mi madre cosía ropa ajena en casa para completar el gasto. Tenía 2 hermanos y una hermana, y los 4 dormíamos en el mismo cuarto. Esa es mi origen real. No soy hijo de capo, no soy heredero de ninguna dinastía narco. Soy hijo de la pobreza discreta, de esa clase trabajadora que en México no tiene acceso a nada, pero tampoco tiene el valor romántico de la miseria extrema. Simplemente eres invisible. Pero yo tenía algo que muy pocos en mi colonia tenían: cerebro. Desde la primaria los maestros me decían que era diferente, que tenía capacidad para más. Me saqué becas, me partí el lomo estudiando, y logré lo que para muchos en mi barrio era un sueño imposible. Entré a la universidad, estudié Derecho. Me gradué con honores. En los años 80, en Sinaloa, un licenciado en Derecho era alguien respetable, alguien con futuro legítimo. Yo tenía ese futuro en la mano, y lo tiré a la basura. No por necesidad, por ambición. El punto exacto en que elegí el camino equivocado fue en 1992, cuando entré a trabajar como funcionario en el sistema penitenciario de Sinaloa. Ahí, en las cárceles del estado, fue donde conocí el mundo que me devoraría para siempre. Como funcionario penitenciario, yo tenía acceso a todos los reclusos, a sus expedientes, a sus visitas, a sus comunicaciones. Y en una cárcel de Sinaloa en los 90, eso significaba una sola cosa: tenías acceso al cártel de Sinaloa desde adentro. Los capos no estaban incomunicados en esas celdas. Seguían operando, seguían ordenando, seguían moviendo millones desde sus cuartos con televisión, teléfonos clandestinos y visitas de lujo. Y un funcionario joven, inteligente, con título de abogado y sin escrúpulos suficientes. Era exactamente el tipo de persona que ellos buscaban. El primer contacto fue casual, o al menos eso me dije durante años para no cargar con la culpa de haberlo buscado yo. Un recluso, un operador de mediano rango del cártel, me pidió un favor pequeño: hacer llegar una carta a su familia sin que pasara por el filtro oficial. Nada explosivo, nada de drogas, solo una carta. Le cobré, me pagó bien. Luego vino otra carta, luego un mensaje. Luego una instrucción que no era para la familia sino para gente de afuera, gente con apodos, gente que movía cosas. Y así, carta por carta, favor por favor, peso por peso, fui cruzando la línea. Cuando quise darme cuenta, ya estaba del otro lado sin posibilidad de regresar.
Pero el momento que cambió todo, el momento en que dejé de ser un funcionario corrupto de alguien que entienda la ley, que sepa cómo funciona el sistema por adentro, que no se espante con nada y que tenga cabeza fría. Los güeyes que me rodean son buenos para disparar, pero no sirven para pensar. Tú piensas, eso vale más que 100 sicarios. Me explicó lo que quería. Alguien de confianza dentro del sistema penitenciario. Alguien que facilitara comunicaciones, movimientos, visitas. Alguien que conociera los procedimientos legales y supiera cómo torcerlos sin que se notara. ¿Cuánto ganas ahorita?, me preguntó. Le dije. Se rió. Te voy a pagar 20 veces eso al mes, y si haces bien tu trabajo, en 2 años vas a tener más de lo que tus papás pudieron soñar. Sonrió. Yo también. Ese fue el momento. Ese fue el instante exacto en que Dámaso López Núñez, el licenciado con honores, el hijo del empleado honesto, vendió su alma. Lo que el Chapo no me dijo ese día, lo que yo no entendía hasta muchos años después, era que al aceptar, no estaba entrando a trabajar para él. Estaba entrando a pertenecerle. Y en el cártel de Sinaloa, pertenecer significa que tu vida, tus decisiones, tu familia, todo, deja de ser tuyo. Eres pieza. Útil mientras sirves. Desechable cuando estorbas. Pero eso lo aprendí demasiado tarde, cuando ya había construido un imperio entero sobre una base que otros podían demoler con una sola mentira. Pasé varios años siendo el hombre invisible del Chapo dentro del sistema. Facilitaba todo: comunicaciones cifradas, documentos alterados, visitas que no debían registrarse, transferencias de información entre el penal y el exterior. Cuando el Chapo se fugó por primera vez del penal de Puente Grande en el año 2001, yo ya era pieza fundamental de la operación, aunque mi nombre nunca apareció en los titulares. Eso era exactamente lo que me hacía valioso. Nadie sabía quién era yo. Era el hombre que operaba en las sombras, el que resolvía los problemas que no podían resolverse a balazos, el que entendía que en este negocio la pluma puede ser más peligrosa que la pistola. Después de la fuga, mi relación con el Chapo cambió. Ya no era solo su contacto dentro del sistema. Me convertí en su operador de confianza en el exterior, su asesor legal informal, su arquitecto organizacional. El Chapo era un genio de la guerra, pero los negocios, la estructura, la burocracia criminal que hace que un cártel funcione como empresa, eso lo construí yo. Diseñé sistemas de comunicación, estructuras de mando. Por el otro, el operador principal de uno de los cárteles más poderosos del mundo. 2 vidas que no podían tocarse. 2 mundos que yo mantenía separados con precisión quirúrgica. Y por años, funcionó perfectamente. Demasiado perfectamente. Porque cuando algo funciona demasiado bien en este negocio, significa que alguien, en algún lugar, ya está planeando cómo quitártelo todo. Hay un momento en la vida de todo hombre que entra a este negocio en el que deja de sentir miedo. No porque se vuelva valiente, sino porque se vuelve cómplice tan profundo que el miedo ya no tiene sentido. Ya no tienes nada que proteger porque ya lo entregaste todo. Yo llegué a ese punto a los 32 años, cuando me dieron mi primer mando real sobre hombres armados. Hasta ese momento había sido cerebro, pluma, estrategia. Pero el Chapo decidió que un operador de su nivel no podía ser solo papel y palabras. Licenciado, me dijo una noche en una reunión en la sierra, ya sé que tú no eres de gatillo, pero necesito que sepas mandar a los que sí lo son. Porque el día que yo no esté, un comandante de plaza en el norte del estado, estaba desviando dinero, cobrando de más a los operadores locales y guardándose la diferencia. En cualquier empresa legítima, eso se resuelve con una auditoría y un despido. Aquí se resuelve de otra manera.
Me reuní con el tipo en una casa de seguridad en Navolato. Llegué sin escolta visible, solo con un maletín de documentos, vestido como abogado, que técnicamente era lo que seguía siendo. El comandante me recibió relajado, confiado. Pensó que era una reunión administrativa. Le puse los documentos encima de la mesa, registros de sus movimientos de dinero, fechas, cantidades, nombres de las personas a las que les había robado. Le di exactamente 3 minutos para leerlos. Cuando terminó, estaba pálido. ¿Cuánto?, preguntó sin más preámbulos. Todo lo que robaste, más el costo del problema que causaste, más el mensaje que vas a mandar devolviéndolo. Se quedó callado. ¿Y si no? Abrí la puerta. Entraron 4 hombres de mi célula. No dijeron nada. Solo se pararon alrededor de él. Si no, le dije, recogiendo mis papeles, esto deja de ser una conversación legal y se convierte en otra cosa. Devolvió todo en 48 horas. Nunca hubo necesidad de un disparo. Ese fue mi primer gran éxito operativo. Y el Chapo lo supo ese mismo día. Así es como se hacen las cosas con cabeza, me dijo cuando le reporté. Sin bulla, sin muertos innecesarios, sin llamar la atención. Los pendejos matan por todo. Tú resuelves. Eso vale oro. Desde ese día, mi rol dentro del cártel creció de forma exponencial. Dejé de ser el operador de un sector para convertirme en el solucionador de problemas a nivel regional. Corrupción interna, negociaciones con autoridades, estructuración de rutas, manejo de abogados y jueces. Todo pasaba por mí. Me convertí en el equivalente a un director de operaciones de una corporación multinacional. Solo que nuestra mercancía era cocaína, metanfetaminas y heroína. Y nuestros competidores no te mandaban una carta de cese y desista, sino un levantón. El dinero en esa época era obsceno. No hay otra palabra. Recuerdo la primera vez que vi un estado de cuenta de una de las cuentas que yo administraba. 9 ceros. 9. Yo, el hijo del empleado de gobierno que dormía en cuarto compartido con sus hermanos, administraba cuentas con 9 ceros. Compré propiedades a nombre de prestanombres en Culiacán, Mazatlán, Ciudad de México, Guadalajara. Invertí en negocios legítimos. Restaurantes, gasolineras, constructoras, empresas de seguridad privada. Paradójicamente, construí una red financiera que habría impresionado a cualquier egresado del ITAM o del TEC de Monterrey. Porque al final, el narcotráfico moderno no es solo violencia y pistas clandestinas. Es contabilidad creativa, ingeniería financiera, relaciones públicas criminales. Pero el verdadero salto, el momento en que pasé de ser operador de confianza a ser sucesor designado, llegó con la segunda detención del Chapo en 2014. Cuando los marinos lo sacaron del jacuzzi de ese departamento en Mazatlán y las cámaras del mundo entero transmitieron su cara de derrota, algo cambió dentro del cártel en cuestión de horas. El vacío de poder es el momento más peligroso en cualquier organización criminal. Es cuando los ambiciosos se mueven, cuando los traidores se rebelan, cuando las alianzas se rompen. Y yo estaba listo para ese momento. Llevaba años preparándome para él, aunque nunca lo dijera en voz alta. Convoqué a los principales operadores regionales en las primeras 24 horas después de la detención. No como sucesor proclamado, sino como el hombre que tenía la información, los contactos, los códigos, los números de cuenta. El señor no va a estar disponible un tiempo, les dije, con la calma de quien lleva años pensando en este escenario. El negocio no se detiene. Las rutas siguen, los pagos siguen, los acuerdos siguen. El que quiera desviarse o aprovechar el momento para hacer su propio juego, que lo piense bien, porque el señor va a salir, y cuando salga va a querer saber exactamente qué hizo cada quien mientras él no estaba.
Nadie protestó. Nadie preguntó quién me había dado autoridad para hablar así. Porque todos sabían que yo era el único con acceso completo a todo. Era el único que podía mantener el barco navegando. Y el barco navegó. Durante los meses siguientes, el cártel operó con una eficiencia que sorprendió hasta a los propios operadores. Las rutas no se interrumpieron. Las plazas se mantuvieron. Los pagos a autoridades continuaron puntualmente. Cuando el Chapo se comunicaba desde la cárcel, era conmigo con quien hablaba primero. Cuando tomaba decisiones, me consultaba. Cuando necesitaba que algo se ejecutara afuera, me lo encargaba a mí. Los hijos del Chapo, los Chapitos, Iván, Alfredo, Joaquín, todos lo sabían. Todos me veían como lo que era, el hombre que el Chapo había elegido para mantener su legado. Y eso, sin decirlo explícitamente, equivalía a ser el sucesor. Pero aquí está el problema con los herederos biológicos. No importa cuánto los superes en capacidad, en lealtad, en resultados. La sangre pesa diferente que el mérito. Los Chapitos me sonreían, me trataban con respeto, asistían a mis reuniones, seguían mis instrucciones. Pero por debajo, en conversaciones que yo no escuchaba todavía, estaban construyendo algo. No una alternativa al cártel, una alternativa a mí. Y yo estaba tan concentrado en mantener el negocio funcionando, en proteger al Chapo desde afuera, en expandir operaciones, que no vi venir lo que se estaba cocinando. O tal vez sí lo vi y me negué a creerlo. Porque hay una forma de ceguera que solo da la lealtad. Y yo era, en ese momento, absolutamente leal al Chapo y a todo lo que él representaba. Esa lealtad me construyó. Y esa misma lealtad, torcida y usada en mi contra, me destruiría. Lo que vino después, la guerra interna, la traición, el momento en que los Chapitos decidieron que yo era el obstáculo y no el aliado. Eso es una historia que todavía me cuesta trabajo contar, sin que se me revuelvan las entrañas. Porque no fue una guerra limpia. No fue un enfrentamiento de hombres. Fue una operación quirúrgica de destrucción de reputación. Una campaña de mentiras tan bien construida que hasta los hombres que más me conocían terminaron dudando de mí. Y para cuando quise defenderme, ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Mi nombre estaba manchado. Y el hombre que yo había servido con todo durante más de una década ya estaba demasiado lejos para defenderme o demasiado interesado en creerle a sus propios hijos. Hay cosas que hice en esos años que no voy a disculpar. No vine aquí a limpiarme la conciencia ni a pedirle perdón a nadie. Vine a contar la verdad, que es algo muy diferente. Y la verdad es que el horror en este negocio no llega de golpe. Llega gradualmente, como el agua que sube en una inundación. Primero te moja los pies y lo toleras. Luego te llega a la cintura y ya te acostumbraste. Y cuando te das cuenta de que estás ahogándote, ya llevas tanto tiempo respirando agua que ni siquiera recuerdas cómo se siente el aire limpio. Mi horror cotidiano no era el de los sicarios. Yo no torturaba en sótanos ni ejecutaba en brechas. Mi horror era más frío, más calculado, más difícil de confesar porque requería conciencia plena en cada decisión. Firmaba órdenes, autorizaba operaciones, aprobaba presupuestos que en la columna de gastos incluían conceptos que ningún contador legítimo vería en su vida. Eliminación de problema regional, corrección de filtración, ajuste de plaza, palabras limpias para cosas sucias. Yo las escribía, las autorizaba, las archivaba, y después iba a cenar con mi familia como si nada. Recuerdo una tarde en Culiacán, en una de mis oficinas legales, cuando me llegó un reporte de un operador regional. Había un grupo de transportistas en Sonora que estaban negociando con una facción rival, ofreciendo sus rutas a cambio de protección. 12 hombres. Yo leí el reporte. Tomé un café.
Revisé los números que implicaba perder esa ruta y firmé una sola palabra en el margen del papel. Autorizado. Esa palabra, esos 9 caracteres, significaron que 12 familias en Sonora se quedaron sin padre, sin hijo, sin hermano. Yo no empuñé ningún arma, pero fui tan responsable como el que jaló el gatillo. Esa es la diferencia entre ser operador de campo y ser arquitecto del sistema. El arquitecto no ensucia las manos, pero construye el cuarto donde todo sucede. La corrupción institucional que manejé en esos años era de una escala que todavía me asombra cuando la recuerdo. No hablo de sobornar a un policía municipal para que haga la vista gorda. Hablo de nóminas completas, estructuras enteras de gobierno, desde lo municipal hasta lo federal, que recibían pagos puntuales cada mes, como cualquier empleado de empresa. Había comandantes de la Policía Federal que me mandaban reportes semanales de operativos planeados antes de que se ejecutaran. Había funcionarios de la PEGR que nos alertaban cuando había una orden de cateo nueva. Había jueces que me llamaban personalmente para decirme: licenciado, mañana va a llegar una solicitud de extradición de fulano. ¿Qué hacemos? Y yo decidía, como si fuera el director jurídico de un consorcio. Porque técnicamente era exactamente eso. Una vez, en una reunión que nunca debió haber existido, estuve sentado en la misma mesa con 3 funcionarios de alto rango del gobierno federal, un general de división activo y 2 empresarios de los que salen en las revistas de negocios como ejemplos de éxito y honestidad. Estábamos discutiendo la logística de protección para un cargamento específico que iba a cruzar 3 estados. El general tenía mapas. Los funcionarios tenían cronogramas de retenes. Los empresarios tenían los vehículos de carga legítimos, donde iría escondida la mercancía. Yo coordinaba todo, tomaba notas, asignaba responsabilidades. Al final de la reunión, sobre la mesa quedaron 6 sobres gruesos. Nadie los recogió enfrente de los demás. Todos esperaron a que la reunión terminara y los tomaron al salir, discretamente, como quien recoge su abrigo del perchero. Eso era el poder real. No los corridos, no las camionetas blindadas, no los fusiles de asalto. Era esa mesa, esos sobres, esa red invisible que conectaba el narco con el Estado de una forma tan profunda que ya no había línea entre los dos. Éramos el mismo organismo. Y yo era uno de sus órganos vitales. Las fiestas en esa época eran eventos de otro nivel. No las borracheras ruidosas de sicarios con cuernos de chivo colgando. Las mías eran reuniones de negocios disfrazadas de celebraciones, en residencias privadas con seguridad perimetral discreta, con invitados que llegaban en vehículos sin placas y se registraban con nombres falsos. Había artistas, pero no los que cantaban corridos de narcos. Había políticos en funciones, empresarios con presencia en bolsa, abogados de firmas internacionales. Todos sabían exactamente dónde estaban y con quién. Nadie lo decía en voz alta. Era el pacto no escrito de esos círculos. Puedes estar aquí, puedes comer aquí, puedes llevarte lo que te demos. Pero nunca, bajo ninguna circunstancia, existes en este cuarto. Recuerdo una noche en particular, en una propiedad en las afueras de Mazatlán. El Chapo había logrado comunicarse desde la cárcel y quería que celebráramos un acuerdo nuevo con socios colombianos que ampliaba significativamente nuestra capacidad de procesamiento. Había como 40 personas en esa reunión, entre ellos un gobernador que hoy sigue en funciones y cuyo nombre todos conocen pero que nunca ha sido tocado porque tiene demasiados archivos comprometedores de demasiada gente. Ese gobernador esa noche brindó con champán francés, abrazó a operadores del cártel como si fueran viejos amigos y me preguntó en privado si podíamos acelerar un par de contratos de obra pública en su estado que beneficiarían a empresas fachada nuestras. Licenciado,
Usted sabe que yo siempre he sido un aliado, me dijo, con una sonrisa de político perfecto. Y los aliados se cuidan entre sí, ¿verdad? Le di la mano, le dije que sí, y al día siguiente moví los hilos necesarios. Eso era la normalidad. Eso era el horror cotidiano de mi vida. Que todo eso se sentía completamente normal. Pero dentro de toda esa maquinaria, el tema que más me consumía, el que empezó a envenenar todo desde adentro, era la relación con los chapitos. Iván Archibaldo, el mayor, siempre fue el más impulsivo, el más violento, el que tomaba decisiones con la sangre caliente sin medir consecuencias. Alfredo era más calculador, más frío, pero también más rencoroso. Y Joaquín, el más joven de los que operaban, era el más difícil de leer. El que sonreía siempre, pero detrás de esa sonrisa había algo que nunca terminé de descifrar. Los tres, juntos, formaban una combinación que el Chapo intentó siempre controlar, pero que, con los años, fue imposible de manejar. Al principio la relación era funcional. Yo administraba, ellos operaban en sus regiones. Había respeto de superficie, reuniones cordiales, comunicación fluida. Pero conforme el Chapo se fue hundiendo más en la segunda detención, conforme la posibilidad de su extradición a Estados Unidos se volvió más real, el comportamiento de los chapitos cambió. Empezaron a tomar decisiones sin consultarme. Empezaron a mover dinero por canales que yo no controlaba. Empezaron a construir su propia red de lealtades dentro del cártel, ofreciendo más dinero, más poder, más libertad operativa a comandantes que antes reportaban a la estructura central que yo coordinaba. Era una reconfiguración silenciosa del poder, y estaba diseñada específicamente para dejarme a mí afuera. Cuando lo noté, lo hablé directamente. Convoqué una reunión con Iván. Llegué solo, sin escolta, como señal de confianza. Iván, hay movimientos que no entiendo, le dije, poniéndole encima de la mesa un resumen de los cambios que había detectado. Comandantes que cambian de línea de reporte, dinero que sale por canales no autorizados, acuerdos regionales que se hacen sin pasar por la estructura. Él me miró tranquilo, demasiado tranquilo. Licenciado, el negocio crece. A veces hay que agilizar procesos. Agilizar no significa saltarse la cadena de mando que tu padre construyó. Sonrió. ¿Mi padre está en la cárcel, licenciado? El negocio lo manejamos nosotros ahora. Esa frase, esas 12 palabras, ahí estaba todo. El mapa de lo que iba a venir. Yo lo escuché y decidí que podía manejarlo, que podía negociar, que la razón y la lealtad al Chapo serían suficientes para mantener el equilibrio. Me equivoqué en todo. Lo que no sabía en ese momento era que mientras yo intentaba negociar con Iván en esa reunión, del otro lado de la ciudad, Alfredo estaba reunido con 3 de mis operadores más cercanos, ofreciéndoles el doble de lo que yo les pagaba a cambio de información sobre mis movimientos, mis cuentas, mis contactos. No información para usarla contra mí en ese momento. Información para construir un expediente. Un expediente de mentiras mezcladas con verdades a medias, diseñado para convencer al Chapo, desde su celda, de que yo era el traidor, que yo estaba planeando quedarme con el cártel, que yo estaba negociando con las autoridades para hundirlos a ellos y salvarme yo. Todo falso, todo perfectamente construido para sonar verdadero. Y la semilla más venenosa de todas, la que los chapitos sembraron con más cuidado, la que crecería hasta destruirme, era esta: que yo ya había hecho contacto con la DEA, que el licenciado, el hombre de confianza del Chapo, el arquitecto del cártel, estaba cooperando con los gringos. Era mentira. En ese momento era completamente mentira. Pero en el mundo del narco,
Una acusación de traición no necesita pruebas. Solo necesita que la persona correcta la crea. Y la persona correcta, en este caso, era el hombre que estaba en una celda en México, al que le llegaban los informes filtrados por sus propios hijos. El hombre al que yo había servido durante más de una década y que era, al mismo tiempo, la única persona capaz de protegerme o de firmar mi sentencia de muerte. Joaquín Guzmán lo era, el Chapo, mi patrón, y sin saberlo todavía, mi verdugo. El día que supe que el Chapo me había dado la espalda no fue un día dramático. No hubo gritos. No hubo confrontación directa. No hubo sicarios apareciendo en mi puerta. Fue algo mucho más sutil y por eso mucho más aterrador. Fue un silencio. El Chapo dejó de contestarme, así de simple. Llevábamos más de una década comunicándonos con una frecuencia casi diaria, a través de canales cifrados, intermediarios de confianza, sistemas que yo mismo había construido. Y de un día para otro, el canal se cerró. Los intermediarios empezaron a decirme que el señor estaba ocupado, que había que esperar, que ya se comunicaría cuando pudiera. Una semana, 2 semanas, 3, el silencio más ensordecedor que he escuchado en mi vida. Mandé mensajes directos a través de 3 rutas diferentes. Nada. Intenté contactar a personas cercanas a él dentro del penal. Me regresaban respuestas vagas, evasivas, con ese tono que en este negocio todos aprendemos a reconocer. El tono de quien ya sabe algo que tú todavía no sabes, pero que te afecta directamente. Empecé a hacer llamadas a mis contactos en el sistema penitenciario. Gente que me debía favores. Gente que había puesto yo mismo en esas posiciones. Y lo que me fue llegando, en fragmentos, en susurros, en medias palabras, era suficiente para armar el cuadro completo. Alguien le había llegado al Chapo con un informe detallado, con nombres, fechas, supuestas reuniones con agentes federales y gringos. Un informe que me ponía a mí como el arquitecto de su posible extradición, como el hombre que estaba vendiendo información a cambio de impunidad propia. Era mentira. Repito, en ese momento era completamente mentira. Yo no había hablado con ninguna autoridad, no había negociado nada, no había traicionado a nadie. Pero el informe estaba tan bien construido que hasta yo, leyendo los fragmentos que me llegaban, por un segundo dudé de mi propia memoria. Así de bueno era. Tenía detalles que solo podían venir de alguien que me conocía muy de cerca, que había estado en reuniones conmigo, que sabía mis movimientos, mis palabras, mis hábitos. Alguien de adentro. Y cuando empecé a hacer la lista de quién podía ser, me cayó el 20 de algo que me revolvió el estómago. Los 3 operadores que Alfredo había comprado semanas antes. Los que yo consideraba leales. Los que habían estado en mis reuniones más privadas durante años. Me habían vendido retazos de verdad mezclados con mentiras, suficientes para construir una ficción perfectamente creíble. Tomé la decisión de ir a verlo personalmente. Era un riesgo enorme, logísticamente complicado, pero necesario. Necesitaba mirarlo a los ojos y decirle la verdad. Que yo no era traidor, que sus hijos le estaban mintiendo, que lo que estaba leyendo en esos informes era una operación de demolición diseñada específicamente para sacarme del camino y dejarlos a ellos sin contrapeso. Moví todos mis contactos dentro del sistema penitenciario. Llamé favores de años. Gasté dinero que no debí gastar. Logré una visita. Llegué al penal con la documentación necesaria, con la calma forzada de quien sabe que lo que viene es la conversación más importante de su vida. El Chapo entró a la sala de visitas y me miró diferente. No con hostilidad abierta, lo cual hubiera sido casi un alivio. Me miró con distancia.
con esa frialdad evaluativa que uno desarrolla después de décadas en el negocio, cuando ya no confías en nadie por principio. Se sentó. Yo me senté. Hubo un silencio de 10 segundos que pesó 10 años. Licenciado, dijo finalmente, sin ningún afecto en la voz. Me alegra que vinieras. Tenemos cosas que hablar. Le dije todo. Con calma, con detalle, con la precisión de un abogado presentando su caso. Le expliqué los movimientos de los chapitos, las compras de lealtades, los canales de dinero paralelos, los operadores que habían cambiado de línea de reporte. Le dije que el informe que le habían llegado era fabricado, que podía demostrarlo, que los detalles que parecían reales habían sido torcidos y sacados de contexto. Hablé durante 20 minutos sin que él me interrumpiera. Cuando terminé, me miró largo rato. Luego dijo algo que me heló la sangre. ¿Y por qué debería creerte a ti y no a ellos? Esa pregunta, esa maldita pregunta, después de todo lo que había hecho, después de años de lealtad absoluta, de proteger su negocio mientras él estaba preso, de mantener el cártel funcionando cuando todo podría haberse derrumbado. ¿Por qué debería creerte a ti? Le respondí lo único que podía responder. Porque todo lo que construiste en estos años, lo construí yo también. Porque cada decisión difícil que tomé, la tomé pensando en ti y en el negocio. Porque si hubiera querido traicionarte, hubiera tenido 1000 oportunidades mejores que esta. Se quedó callado. Luego dijo, mis hijos no tienen razón para mentirme. Y ahí supe que había perdido. No la discusión. Todo. Salí del penal sabiendo que tenía poco tiempo. Cuando el Chapo decide que alguien es problema, el proceso es rápido y sin apelación. No hay segunda audiencia, no hay recurso de amparo, no hay instancia superior donde apelar. Hay una orden que sale de esa celda, viaja a través de intermediarios y llega a manos de alguien con un arma y sin escrúpulos. Yo había visto ese proceso desde el lado de quien da la orden. Ahora estaba del lado de quien la recibe. Activé todo lo que tenía. Moví a mi familia de inmediato, en silencio, sin explicaciones que pudieran filtrarse. Mi esposa, mis hijos, los saqué del país en menos de 48 horas. Liquidé lo que pude liquidar rápido. Dejé ir lo que no podía moverme. Cambié de casas cada 2 días. Dejé de usar cualquier teléfono que hubiera tocado en las últimas semanas. Me moví solo, sin escolta, porque la escolta era el primer punto de quiebre. Si alguno de mis guardias ya había recibido una oferta mejor, llevar escolta era llevar a mi asesino de la mano. La guerra que desató los chapitos contra mí en esas semanas fue brutal. No solo contra mí personalmente, sino contra todo lo que yo representaba dentro del cártel. Comandantes que me eran leales aparecieron muertos. Casas de seguridad que yo administraba fueron cateadas, algunas por las autoridades, otras directamente por gente de ellos. Operadores que habían trabajado conmigo durante años, de repente ya no contestaban. El mensaje era claro y sistemático: borrar al licenciado del mapa, no solo físicamente, sino institucionalmente. Que no quedara ni el recuerdo de lo que yo había construido. Hubo un enfrentamiento directo, en una brecha de Sinaloa, entre gente mía y gente de Iván. Murieron 7 personas. 4 de ellos eran hombres que yo conocía por nombre, con quienes había trabajado años. Los otros 3 eran sicarios de los chapitos, a los que nunca había visto. La noticia llegó a los medios como enfrentamiento entre facciones del cártel de Sinaloa. Nadie supo en ese momento que era el inicio de una guerra interna por la sucesión del Chapo. Una guerra que yo estaba perdiendo no por falta de capacidad, sino por falta de sangre Guzmán en las venas. En esos días de huida y paranoia, entendí algo que debía haber entendido desde el principio. En el narco no hay meritocracia real.
Puedes ser el más inteligente, el más leal, el más capaz, pero si no eres familia de sangre, si no tienes el apellido correcto, si no naciste en el cuarto correcto, siempre serás prescindible. Yo construí el cártel de Sinaloa moderno tanto como el Chapo. Lo administré, lo protegí, lo expandí. Y cuando llegó el momento de la sucesión, todo eso no valió nada frente a 3 muchachos que tenían la ventaja de llamarle papá al jefe. Esa es la verdad que duele más. No la traición de los chapitos, sino que el Chapo me eligió a mí para construir el imperio, pero eligió a sus hijos para heredarlo. Y nunca me lo dijo. La noche que tomé la decisión que cambiaría todo definitivamente, estaba solo en una habitación de hotel en el centro de Ciudad de México, con 2 pistolas sobre la cama, 3 teléfonos desechables y una botella de mezcal a la mitad. Tenía opciones. Podía seguir huyendo indefinidamente, gastando recursos, perdiendo gente, viviendo como animal acorralado. Podía intentar una reconciliación que sabía imposible. Podía contraatacar, escalar la guerra interna, apostar todo a un golpe que eliminara a los chapitos antes de que me eliminaran a mí. O podía hacer lo que ningún hombre en mi posición quiere admitir que está considerando. Lo que desde afuera parece cobardía, pero desde adentro es simplemente aritmética de supervivencia. Abrí uno de los teléfonos desechables. Marqué un número que tenía memorizado desde hacía meses, que había guardado en mi cabeza como póliza de seguro que esperaba nunca necesitar. Timbró 3 veces. Contestó una voz en inglés. Dije 3 palabras en español. Quiero hablar. Hubo una pausa breve. Luego, en español con acento americano. Lo estamos esperando, licenciado. Lo sabía. Claro que lo sabía. La DEA nunca te pierde de vista. Solo espera a que llegues tú solo. Y yo llegué solo, voluntariamente, en la noche más oscura de mi vida. Con las manos que habían firmado órdenes de muerte, ahora marcando el número de la agencia que me perseguía. La ironía perfecta de un hombre que se creyó intocable durante demasiado tiempo. Lo que vino después, la negociación, los términos, la entrega, la traición final que cometí yo contra los que alguna vez llamé familia. Eso es la última parte de esta historia, y es la más difícil de contar. No porque me avergüence, sino porque en ella está la verdad más cruda de todas. Que al final, todos en este negocio terminan haciendo exactamente lo que más despreciaban. Todos terminan en la misma silla, frente al mismo fiscal, firmando el mismo papel. La diferencia está solo en cuánto tiempo tardas en llegar ahí y cuánto te costó el camino. La primera reunión con la DEA fue en una habitación sin ventanas, en algún lugar de Ciudad de México que nunca supe exactamente dónde era. Me vendaron los ojos para llevarme. Me quitaron la venda adentro de un cuarto con 2 mesas, 4 sillas, luz fluorescente y el olor institucional de café malo y papel impreso. Frente a mí había 3 hombres, 2 gringos con traje, uno de ellos con una carpeta que tenía mi nombre en la portada, escrito con marcador negro. El tercero era mexicano, de la fiscalía, con cara de quien preferiría estar en cualquier otro lugar. Me ofrecieron agua. Acepté. Me ofrecieron café. Rechacé. Empezamos. Lo primero que me dijeron fue lo que ya sabía. Tenían suficiente para hundirme. Rutas, fechas, nombres, transferencias, grabaciones de frecuencias donde aparecía mi voz dando instrucciones. Años de inteligencia acumulada, perfectamente organizada en carpetas con pestañas de colores. Me lo mostraron con la calma de quien presenta una auditoría contable. Sonitot, no el expediente de un narcotraficante. Ese nivel de organización, esa frialdad profesional, me impresionó más que cualquier amenaza que pudieran haberme hecho. Estos hombres no necesitaban intimidarme. Los hechos ya lo hacían solos.
El agente principal, un americano de unos 40 años con acento del sur de Estados Unidos, me habló sin rodeos. Señor López Núñez, usted sabe y nosotros sabemos que tiene dos opciones. La primera, nos coopera, nos da lo que necesitamos y negociamos los términos de su situación legal de forma que usted y su familia tengan un futuro posible. La segunda, no coopera. Lo procesamos con todo lo que tenemos y pasa el resto de su vida en una celda federal americana, donde ninguno de sus contactos, ninguno de sus recursos y ninguna de sus habilidades legales le van a servir de absolutamente nada. Hizo una pausa. ¿Necesita tiempo para pensarlo? Le dije que no. Ya había pensado suficiente en esa habitación de hotel, con las pistolas sobre la cama y el mezcal a la mitad. Vine aquí porque ya tomé la decisión. Vine aquí porque ya no tenía ningún otro lugar a donde ir. Las sesiones de cooperación duraron meses. Largas, extenuantes, llenas de detalles que yo había guardado en mi memoria durante años como activo valioso y que ahora se convertían en moneda de cambio. Describí estructuras, rutas, métodos de lavado, nombres de funcionarios corruptos, protocolos de comunicación, sistemas de pago. Hablé de operaciones que nadie más que yo conocía en su totalidad. Hablé de reuniones en las que estuvieron presentes personas que hoy siguen dando conferencias de prensa sobre seguridad pública y Estado de Derecho. Hablé de contratos, de empresas fantasma, de propiedades a nombre de prestanombres. Hablé hasta quedarme vacío. Sobre los chapitos, hablé con detalle suficiente para que los fiscales americanos tuvieran material para años de investigación. No voy a pretender que lo hice por justicia ni por arrepentimiento. Lo hice porque ellos me traicionaron primero, porque mintieron al Chapo para destruirme, porque usaron mi propia lealtad como arma en mi contra. Si hay algo que aprendí en todos estos años, es que en este negocio la venganza no se sirve fría ni caliente. Se sirve legal, firmada, notariada, entregada en carpeta con pestañas de colores a un fiscal federal americano que la va a usar por los próximos 20 años. Mi sentencia fue negociada. No voy a decir cuánto me dieron, porque eso ya está en los expedientes públicos para quien quiera buscarlo. Lo que sí voy a decir es que los términos incluyeron protección para mi familia, reubicación, nueva identidad para los míos. Eso fue lo único que importó al final. No el dinero, del que perdí casi todo entre confiscaciones, activos congelados y lo que gasté huyendo. No el poder, que se evaporó en semanas como si nunca hubiera existido. Solo mis hijos. Solo la posibilidad de que ellos tuvieran una vida que no terminara en una celda o en una fosa. Hoy vivo en un lugar que no voy a describir. Una ciudad que no menciono. En un país que no nombro. Con un nombre que no es el mío. Me levanto cada mañana a las 6, como toda la vida. Me hago el café solo, porque no tengo empleados, ni escolta, ni nadie que me sirva nada. Tengo una ventana que da a una calle ordinaria, con árboles ordinarios y gente ordinaria que va a trabajar con sus problemas ordinarios. Antes esa vida me hubiera parecido una condena. Ahora la veo como el único lujo real que me queda, la invisibilidad. Pienso en el Chapo con frecuencia. Está en una Supermax americana cumpliendo cadena perpetua más 30 años. En una celda de máxima seguridad, donde el único contacto humano que tiene es con los guardias que le traen la comida. El hombre que movió miles de millones de dólares, que corrompió presidentes, que burló a 2 gobiernos escapándose de sus cárceles más seguras, que inspiró corridos, series de televisión y documentales. Hoy no puede ver el sol más de 1 hora al día. Eso es lo que le dejó el narco al hombre más poderoso que produjo. Una celda de concreto y silencio eterno. Pienso en los chapitos con menos frecuencia porque pensar en ellos todavía me enciende algo por dentro que no me sirve de nada.
Iván, Alfredo, Joaquín. Los niños que crecieron entre sicarios y mansiones, que confundieron el apellido con el mérito, que creyeron que destruirme a mí era construirse a ellos. El cártel que heredaron está en guerra permanente, fracturado, sangrando por todas las costuras. La guerra contra la facción de los Mayos los ha costado más muertos, más plazas y más tiempo que cualquier operativo de la DEA en 20 años. Lo que yo administraba con estructura y estrategia, ellos lo convirtieron en caos. Y el caos siempre cobra su precio. ¿Me arrepiento? Es la pregunta que todo el mundo quiere que conteste. La respuesta honesta es complicada. Me arrepiento de cosas específicas. Me arrepiento de los hombres que firmé sin nombre en esas columnas de gastos, de las familias que destruí con esa pluma, que supuestamente era más poderosa que las armas. Me arrepiento de haber creído que podía construir algo duradero sobre una base de corrupción y muerte. Me arrepiento de haberle enseñado a mi hijo mayor, cuando tenía 12 años y me preguntó en qué trabajaba yo, que el poder es lo único que respetan en este mundo. Esa frase me la dijo el Chapo a mí, y yo se la pasé a mi hijo como si fuera sabiduría. Es la mayor estupidez que cometí. Pero no me arrepiento de haber cooperado con la DEA. No porque sea un acto heroico, ni porque me haya convertido en hombre de bien. Me arrepiento de 1000 cosas, pero no de eso. Porque la alternativa era morir en alguna brecha de Sinaloa con un tiro en la nuca, ejecutado por orden de los mismos niños a los que yo enseñé cómo funciona el negocio, cómo se estructura una operación, cómo se mueve el dinero sin dejar rastro. Los chapitos usaron todo lo que aprendieron conmigo para destruirme. Esa es la ironía más perfecta y más dolorosa de toda esta historia. ¿Qué queda de Dámaso López Núñez, el licenciado, el sucesor designado del Chapo Guzmán? Un nombre en expedientes judiciales. Una entrada en Wikipedia que alguien edita de vez en cuando con información incorrecta. Algunos corridos que ya nadie escucha porque en Sinaloa hablar de mí es complicado. Y esta confesión, que estoy dando no porque alguien me lo pidió, sino porque después de todo lo que viví, la única forma de cargar con el peso es sacarlo afuera, aunque sea en palabras. Fui el hombre más cercano al trono del cártel más poderoso del mundo. Construí la arquitectura de un imperio criminal que movió cientos de toneladas de droga. Corrompió a medio gobierno mexicano y desafió durante años a la agencia más poderosa del planeta. Y terminé solo, en una ciudad anónima, tomando café en una cocina ordinaria, siendo nadie. Eso es todo lo que el narco te da al final. No importa cuánto subas, no importa cuánto acumules, no importa cuán intocable te crean y te creas tú mismo. El final es siempre el mismo. Solo, sin nombre, contando los días que te quedan y preguntándote para qué fue todo. Si hay alguien escuchando esto que cree que es diferente, que él sí va a saber cuándo salirse, que él sí va a guardar suficiente para retirarse a tiempo, que él tiene la inteligencia o las conexiones o la suerte necesaria para escribir un final diferente, escúchame bien. Yo era más inteligente que tú. Tenía mejores conexiones que tú. Construí cosas que tú no puedes imaginar. Y estoy aquí, en este cuarto sin nombre, siendo nadie. El narco no tiene finales felices, ni finales dignos. Solo tiene finales, y todos llegan antes de lo que esperas y cuestan más de lo que puedes pagar. Eso es todo lo que tengo que decir. El licenciado cerró el expediente. Y esta vez, a diferencia de todos los otros expedientes que cerré en mi vida, este no tiene una firma al margen con la palabra autorizado. Este tiene solo silencio. Y ese silencio, créanme, es el más pesado de todos.